Bien, buenas tardes. Les saludo con gusto. Mi nombre es Laura Robles Samaniego. Vamos a participar en la materia de técnicas e instrumentos de evaluación. Y pues en esta sesión de trabajo ya del módulo 2, gracias a ustedes, vamos a revisar precisamente sobre lo que es las técnicas de evaluación y su clasificación. Muy bien. Para dar inicio a esta parte de trabajo, yo te voy a invitar a ti que si gustas, inclusive ingresar a la plataforma para poder ir revisando cada uno de los puntos de material y obviamente con ello poder hacer esa parte de repaso en la cuestión de los contenidos y al final pues irnos orientando a las actividades que corresponden, ¿verdad? Que ya están diseñadas para todos ustedes. Bien. En cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación, así como lo dicta la materia, en esta ocasión vamos a revisar lo que son las técnicas y cómo se clasifican, ¿sí? Es muy importante saber que las técnicas tradicionales como la observación, la encuesta y el test, además de lo que es las encuestas y el portafolio, se han ido enriqueciendo en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, estos materiales son importantes que tú los conozcas para que los pongas obviamente en práctica ya en tu campo educativo, en tu campo laboral, ¿ok? Entonces, vamos a ver nosotros de una manera breve en qué consisten las diferentes técnicas de evaluación, cómo seleccionarlas y algunos aspectos importantes para en cada una de ellas. Muy bien, para ir conociendo el funcionamiento de la plataforma, nos vamos a ir a lo que es el espacio de contenidos, luego nos vamos al módulo 2 y después nos vamos a la parte donde nos dice profundización y damos clic en técnicas de evaluación y su clasificación. Bien. Muy bien. Ya que tú tienes esa parte de recurso, vamos a irnos a lo siguiente. Dame oportunidad, porque todavía estoy haciendo unos ajustes. Dame oportunidad a ver si esto se va. Muy bien. Ya estamos aquí. Muy bien. Vamos a ver esta parte de, permítame tantito. Sí, le comentaba, ya que está usted en la parte de los contenidos, ahí vamos a revisar cada una de lo que son las características de las técnicas de evaluación, ¿ok? Y entonces ahí vamos a revisar lo siguiente. ¿Ok? Nos vamos. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Ok. Vamos a irnos adentrando a los materiales con esta parte de información. ¿Okay? Dice técnicas de evaluación, vamos a revisar las técnicas tradicionales como observación, encuestas y test, además de la encuesta y el portafolio que han enriquecido en los últimos tiempos el conjunto de técnicas. Vamos a describirlas, cada una de ellas. Las características de las técnicas de evaluación. Nos dice, primero,
nos hacen referencia al método que se utiliza para la obtención de la información, ya sea el instrumento y del recurso que se está empleando de manera específica. ¿Sí? También fijan y utilizan para recoger y utilizar y juzgar sobre las evidencias que el estudiante aporta de su aprendizaje. Expresan el dominio cognitivo del estudiante en cuanto al manejo de conceptos, definiciones, teorías y leyes. Y por último, nos permiten identificar los factores que dificultan el aprendizaje. Bien, para esto vamos a revisar ahora lo que son los pasos para la selección de la técnica. Este recurso es muy importante por lo siguiente. Vamos a darle clic ahí al siguiente espacio donde nos marca la información. Y obviamente, fíjate bien para qué te va a servir. Te va a servir para identificar el propósito objetivo, definir contenidos, criterios de evaluación y evidencias y seleccionar la técnica de evaluación. Aquí no podemos mencionar cuál es mejor que uno es mejor que otro. Aquí nosotros lo que vamos a revisar es que si es aplicado, es sobre qué objetivo y para qué. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver los aspectos más importantes para la selección de las técnicas. Esto que tenemos aquí es en cuanto al tipo de información que me va a recoger, qué características debe reunir la técnica en cuestión y que me garantice que sea fiable y tenga validez, y las ventajas y desventajas que presenta dicha aplicación. Y ya que nosotros llegamos a esta parte de definición, entonces el docente va a poder definir e identificar qué tipo de información tiene que obtener, qué desea obtener más bien, para poder seleccionar la técnica adecuada para recoger dicha información. ¿Ok? Entonces, entre las técnicas, de acuerdo a Pimienta, en el 2008, revisa que son las siguientes: la observación, la entrevista, la encuesta, el test y el portafolio. Esos son los recursos que nosotros vamos a revisar el día de hoy. ¿Ok? Ahora, vámonos entonces a revisar lo que es la observación. En la observación vamos a encontrar que existe una frase muy común, ¿verdad? Que dice que observar no solo es mirar. Y eso es cierto. La observación debe ser un elemento fundamental en cualquier proceso de investigación, ya sea como técnica, y debe de consistir en observar con atención un hecho, algo que está sucediendo, poder registrar la información y poder analizarla. Bien, en cuanto a los recursos de apoyo que la Universidad Metropolitana te proporciona, vas a poder revisar una nota muy importante llamada Observaciones en el aula, indispensable en toda etapa educativa, en donde te darás cuenta de la importancia de esta técnica. Presta atención a las preguntas para la reflexión que formula la autora en la nota. Bien, aquí nosotros vamos a encontrar esta parte de aportación que te va a servir para tus actividades, ya sea para el foro, para la tarea entregable, o también te va a servir para lo que es la evaluación. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar la aportación de Ingrid Mosquera, ¿sí? Donde ella enfatiza acerca de la importancia sobre la evaluación. Aquí la autora nos proporciona una serie de preguntas reflexivas muy importantes, como: ¿es la observación realmente diferente en cada etapa? ¿Tiene la observación características diferentes en distintas asignaturas? ¿Estamos preparados para ser observados por otros docentes? ¿Y sabemos observar a otros docentes y ofrecer una crítica constructiva? ¿Sí? Difiero un poco con Ingrid en decir que hay crítica constructiva. La crítica es crítica, ¿sí? Que te va a permitir reorientar. Quizás por eso le dan el término constructiva o reconstructiva. En cuanto va a reorientar los procedimientos, como se maneja en este caso un docente que fue observado, y obviamente le puede encaminar a un mejor
provecho de las actividades, ¿ok? Dice, es posible realizar la observación en diferentes ambientes, mientras los niños o jóvenes trabajan en un salón de clases, durante el receso, en momentos deportivos, culturales, sociales, en fin. Es en el contexto, en este caso, de la escuela, cuando la observación es intencional y se convierte en una técnica que es propiamente inintencional, cuyo propósito es obtener información acerca de las actividades, actitudes, aptitudes, emociones, acciones y sobre todo aquellos elementos que previamente definimos como parte de un interés al observar lo que ya estamos teniendo de manifiesto. Desde un ámbito científico, la observación se percibe como la manera de observar un objeto claro, definido y preciso, ¿sí? Y con ello un investigador sabe que lo que desea observar y para qué desea hacerlo, lo que implica que debe preparar la observación de una manera cautelosa y detallada. Esta observación nos las hace días en el 2011. En el ámbito educativo, se ha considerado un proceso sistemático de indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientando hacia la toma de decisiones y la mejora de la intervención. Ok, ahora nos vamos a ir a ver la observación como una técnica de evaluación. Dice, es utilizada por la selección, el registro sistémico y la codificación como un conjunto de hechos, situaciones o conductas. Entonces, con ello podemos nosotros ver ventajas y desventajas. Vamos a ver, en este caso, las ventajas, ¿sí? Las ventajas. Las ventajas son, es que nos proporciona el medio más apto para evaluar y además nos puede obtener información de una manera independiente. Pero las desventajas que podamos tener es que es subjetiva y que resulta difícil tomar datos de forma rápida y objetiva. Ok, nuestra observación puede ser de dos maneras, abierta o cerrada. Abierta cuando la indagación es libre y no está condicionada por ningún tipo de criterio. Y cerrada cuando está sujeta a una guía previa que ya va a estar delimitada, ¿sí? Por un instrumento, ¿ok? Muy bien, entonces esta técnica exige al docente varias condiciones, entre ellas dar respuesta a los cuestionamientos sobre qué, cuándo y cómo observar, intención de aprender lo observable, diversidad de perspectiva, indagación y capacidad para globalizar las observaciones. Se recomienda entonces seguir los siguientes pasos. Si tú revisas por ahí, pusieron una serie de engranajes para hacer que este movimiento vaya fluyendo, ¿ok? Entonces nos dice, tener claro lo que voy a observar, determinar el criterio que voy a guiar, que me va a guiar la observación, propiciar las situaciones adecuadas, elaborar una guía de observación, enunciar las características a observar y evitar la dispersión. Estos 6 puntos son relevantes para poder tener una observación documentada. Muy bien. Ahora, vamos nosotros a revisar en el siguiente apartado lo que es para saber más. Revisa de manera complementaria la lectura, observación en el aula. ¿Ok? Ahí obviamente tú vas a poder dar clic y vamos a poder dar seguimiento a esta participación en este artículo, ¿ok? Donde te hablan, ¿verdad? Sobre lo que es en el presente documento, se aborda la observación en el aula a partir de la experiencia que en un proyecto, ¿verdad? Llamado Educando en la Comuna, ha acumulado en 4 años de trabajo en 19 establecimientos de la Corporación Municipal de Valparaíso. Y esta dinámica la implementaron sus inicios como un medio para acompañar a los docentes en la instalación de diferentes metodologías. Entonces, esto precisamente se llevó a cabo, ¿verdad? Para hacer una indagación de cómo mejorar el plan de trabajo en este nivel, en esta región y en el nivel educativo. Bien, ahora vamos a entrar a revisar lo que es la entrevista.
en la entrevista. Es una técnica que nos permite generar preguntas de manera estructurada y sistémica con el fin de obtener la información deseada. Para algunos autores es una conversación con una intención específica más allá del simple hecho de conversar. Se trata de un proceso en el que intervienen dos o más personas y donde se distinguen claramente los roles, entrevistado y entrevistador. Ok, en cuanto a las entrevistas, vamos a encontrar que pueden ser estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas. Ok, vamos a darle la entrevista estructurada. Esta se prepara con anticipación, con un guión y se sigue al pie de la letra. Es muy común que se formulen preguntas y que dejen poco margen al entrevistado para responder ampliamente. La entrevista semiestructurada. En ella se tiene cierta flexibilidad al momento de entrar en contacto con el entrevistado e indicar qué partes queremos conocer del entrevistado para que él nos dé respuesta. ¿Sí? Y la no estructurada es cuando existe un margen mayor de libertad para formular las preguntas y las respuestas. Este tipo de entrevista no es una guía por como cuestionario rígido, sino más bien, como su nombre lo indica, este tipo de entrevista no tiene estructura, trata de una serie de temas o aspectos de carácter libre y que obviamente lo van conversando tanto el entrevistado como el entrevistador. Ok, ahora, en cuanto a la entrevista, también la vamos a encontrar que puede estar abierta o no estructurada. Y la entrevista abierta es difícil de realizar, dice, pero en ámbitos educativos, sobre todo cuando se trata de grupos no numerosos, este tipo de conversación resulta muy enriquecedora y en la actualidad se lleva a cabo en las escuelas tanto con los alumnos como los padres de familia, siempre con un propósito definido. En el caso de los grupos numerosos de alumnos, las entrevistas estructuradas permiten obtener información y obviamente ahorrar un tiempo. Muy bien, para Pimienta en el 2008 señala que independientemente de qué tipo de entrevista se lleve a cabo, en todas ellas debe seguirse un proceso. Número 1, preparación de la entrevista. 2, ejecución de la misma. 3, conclusiones a las que se llega después de la ejecución. Y 4, en el contexto de la evaluación de los aprendizajes, cómo se debe realizar el juicio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a poder revisar la clasificación de las entrevistas en la página 58 del libro Evaluaciones de los Aprendizajes, en el cual se te van a mostrar la clasificación de las entrevistas, así como sus características de cada una de ellas. Muy bien. Ahora, vamos a atender la que son las recomendaciones para comenzar una entrevista y son 3. Verificar el objetivo, validar que las preguntas lleven un fin y evitar las preguntas irrelevantes. ¿Ok? Para ello, te vamos a recomendar que revises lo que es la entrevista educativa. ¿En qué consiste? ¿Qué fases tiene? ¿Dónde la vas a poder conocer? Y como una experta de la Universidad de Madrid hace la entrevista como educativa y nos comparte cómo llevarla. ¿Ok? Bien, ya que se revise esa información y esa nota, vamos a poder entonces pasar a lo que es la encuesta. La encuesta es otro recurso de las técnicas de evaluación que consta de investigar una etapa de recolección de datos. Es un procedimiento que nos permite recopilar grandes cantidades a través de diferentes tipos de instrumentos para los cuales se puede obtener y medir información. En el ámbito educativo, la encuesta tiene una utilidad para evaluar los aprendizajes de los alumnos y sobre todo cuando queremos obtener la información de grandes cantidades de alumnos. Dentro de los métodos de la encuesta vamos a encontrar el cuestionario, los exámenes y las escalas. Es común que se confunda encuesta con cuestionario e incluso se le llama de forma indistinta. Sin embargo, el cuestionario constituye un recurso que se aplica como método de encuesta para elegir un gran número de personas. Y el cuestionario es exclusivo de la encuesta como técnica, pero también se usa la entrevista. Todos los instrumentos que se apliquen a grandes poblaciones son considerados dentro de la encuesta como técnica. Muy bien.
Para Pimienta, nos distingue dos tipos de encuestas. Unas son las descriptivas y otras son las explicativas. Las descriptivas son aquellas que buscan conocer ciertos aspectos de la población encuestada y las explicativas son las que buscan encontrar las variables que se relacionan con dicho fenómeno. Por ejemplo, en las instituciones de educación superior, contar con la información de los egresados es todo un tema y la mayoría de las universidades están interesadas en conocer la opinión de quienes ya terminaron sus estudios. Entonces utilizan la técnica de la encuesta y es posible pues, aplicar obviamente a un cuestionario de manera electrónica, llegar a cientos o miles de estudiantes egresados, ¿verdad? Y dependiendo a sus datos es la información con la que va a contar la institución. Bien, las ventajas que vamos a tener de este recurso técnico como la encuesta es que requiere generalizar los resultados, que es la mayor opción cuando se buscan respuestas sobre algún aspecto de la población y que constituye una forma muy útil para recoger opiniones y creencias. Bien, ahora vamos a revisar la información de el test. ¿Qué es un test? Un test, como lo dice su método sistemático, es el recurso en el cual se pone a prueba a los alumnos para que revelen sus actitudes, sus rasgos de personalidad, y de ahí que existan test de aptitudes y de personalidad, de estilo cognitivo, vocacionales o de rendimiento, así como los inventarios de intereses o escalas de actitudes, entre otros. Muy bien. El desarrollo del test se ha convertido en un gran movimiento alrededor del mundo y que ha tenido avances significativos para la cantidad de prueba que se ha desarrollado, así como las concepciones, teorías y prácticas, sobre todo, han tenido aplicación en los campos de la psicología, la educación y en el campo del desarrollo humano. Se reconoce como características del test la validez y la confiabilidad que tienen, ¿verdad? Porque son claras y precisas. Muy bien. El autor Figueroa en el 2015 señala que un test es una prueba, es un examen que debe cumplir las siguientes condiciones: tener objetivos definidos, evitar cualquier ambigüedad en las preguntas, debe haber una graduación en la dificultad, de manera que las preguntas fáciles deben ir al inicio y las preguntas un poco más complicadas o con dificultad hacia el final, ¿ok? Ese es otro recurso. Pero también tenemos el recurso de los portafolios. El recurso de los portafolios se refiere más que todo a documentar un conjunto de desempeños que han recibido preparación o tutoría y adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante, que solo alcanzan realización plena en su escritura reflexiva de la deliberación y la conversación. Esto nos lo marca Lyons en 1999. Entonces, últimamente en la cuestión educativa trabajamos esta parte muy importante. De hecho, ahorita con la nueva modalidad en educación básica, estamos realizando portafolios, lo que le llaman la carpeta de evidencias. Es un portafolio donde el alumno está llevando y está recopilando todas las experiencias que está llevando con los programas nacionales que se están teniendo desde radio y televisión. Bien, el portafolio de evidencias es una colección deliberada de trabajos orientada por objetivos de aprendizaje, cuya utilidad primordial es para el propio estudiante, pero resulta indispensable que participen tanto profesor y alumno, de modo que el profesor valore el desempeño del alumno y diagnostique las necesidades de aprendizaje, se evidencien las fortalezas y debilidades respecto a los objetivos y se tomen decisiones que mejoren el proceso de enseñanza. Entonces, este material es algo que está obviamente ahorita siendo aplicado en nuestra sociedad, y qué mejor que desde aquí, desde nuestra universidad, la Universidad Metropolitana de Monterrey, tú puedas ser documentado con lo actual. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuándo se evalúa un portafolio de evidencias. Primero, al tener una carátula inicial con el objetivo del portafolio, una descripción breve del interés, una estructura elegida, que puede estar obviamente dividida en capítulos, unidades, lecciones, secciones, secuencias, etcétera. Los contenidos de los productos de aprendizaje del estudiante, lo más completo posible. Puede incluirse videos, grabaciones, reportes, proyectos, ensayos, fotografías,
todo lo que sea viable como comprobación de evidencias. Y también conclusiones. Entonces, estos materiales es lo que nosotros vamos a revisar para darle seguimiento a este curso en este módulo. Vamos a revisar esos recursos que son muy indispensables. Bien. Bien, ahora vamos a ver lo que son los diferentes instrumentos de evaluación. Dice, vamos a revisar, en este caso, ¿verdad? Vamos a citar a un autor que es Rodger. En 1990 habla que los instrumentos para referirse a la observación directa del alumno, a la observación del grupo, a la autoevaluación y a la revisión de trabajos personales y su equipo y así como la coevaluación. Mientras que Rodríguez e Ibarra nos hablan de que los instrumentos de evaluación son herramientas reales y tangibles utilizadas por las personas para evaluar sistemas y valorar los diferentes aspectos. Muy bien. Aquí vamos nosotros a definir lo que es un instrumento de evaluación. ¿Qué es para nosotros? Dice, algunos instrumentos de evaluación son las listas de control, las escalas de estimación, las rúbricas, las escalas de diferenciales semánticas, las matrices, incluso instrumentos mixtos. Dice, este módulo revisaremos algunos de los instrumentos de evaluación más utilizados, como son las escalas de medición, las de valoración, la lista de control y la rúbrica. Bien, la escala de medición. La escala de medición nos habla de 4 tipos muy importantes. Primero, la escala de intervalo, la de proporción, la nominal y la ordinal. La nominal, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando se define a cada grupo y se sirven como etiquetas o identificadores. Clasifican y no se pueden manipular y ya cada cifra representa una categoría. Y como tercer punto diríamos que su dimensión no refleja un orden ascendente, descendente o jerárquico. Bien, por ejemplo, nos citan aquí una tabla donde tú vas a poder encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, dicen estudiantes por carrera y agrega 1, criminología, 2, educación, arquitectura 3, derecho 4, estado civil, comportamiento y color de cabello. Entonces, solamente lo que nos están revisando son condiciones, ¿verdad? De números, si lo podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Sí? En carrera del estudiante, color de cabello y estado civil. Ok, ahora vamos a ver la escala ordinal. Esta escala se refiere a ordenar las observaciones en relación a las características que se evalúan. Es decir, las categorías se clasifican y ordenan de acuerdo a las características que poseen las etiquetas de las categorías. En este caso tenemos satisfacción en la compra de productos, notas escolares cualitativas y preferencias de las compras de productos, ¿ok? Entonces nos dan palabras como totalmente satisfecho, neutral, satisfecho, insatisfecho, ¿ok? A eso se refiere la escala ordinal. Ahora vamos a ver la escala de intervalo. Esta medida obviamente se clasifican las categorías ya en un orden jerárquico u orden, válgame la redundancia, donde las etiquetas son números consecutivos y establecen intervalos iguales en la medición y pueden conocerse las diferencias entre los objetos medidos. Por ejemplo, aquí nos dan una escala de lapsos de tiempo y nos dice, ¿verdad?, donde solamente está marcado por un guión la diferencia de 1995 a 1999. Ese guión puede ser A o D, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a la escala de proporción o razón.
En ella vamos a encontrar la siguiente definición. Esta escala de medición tiene las propiedades de la ordinal y de la de intervalo, tiene las dos, pero en esta escala es arbitrario. La unidad de medida y el fijar el origen permite hacer comparaciones no solo de los intervalos, sino también de los valores. Esto es lo que nos aporta Coronado en el 2007. Y si nosotros vemos esta escala, nos la marca como longitud, masa, intensidad de corriente, peso, velocidad. Estos son ejemplos de variables medidas en este tipo de escala. Ahora, vamos a ver la escala de valoración o estimación. Esta escala permite determinar el nivel de logro de las actividades, productos o actitudes y resultan apropiadas para evaluar contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. Esta escala se trabaja con categorías y quien observa debe exponer el juicio, indicando el grado en el que se encuentra presente las características en el trabajo que realiza el alumno o la frecuencia de alguna conducta. ¿Sí? De acuerdo a Medina, en el 2010, algunas sugerencias para elaboración, obviamente, y ver las ventajas de esta escala son las siguientes. Bien, en cuanto a las sugerencias de elaboración, nos dice, primero, que los propósitos deben cumplir contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Definir los aspectos a evaluar y determinar los indicadores. Establecer una escala degradada que permita comprobar la presencia, ausencia y escasez de una habilidad. Especificar el orden de secuencia y seleccionar la escala. Las ventajas. Las ventajas nos lleva a que la observación se dirige hacia un comportamiento o procedimiento y que proporciona un cuadro de referencia para realizar una comparación. Estas son las ventajas, ¿ok? Bien, sigamos adelante y vamos a encontrar que también Medina nos describe las escalas de valoración y estas pueden ser de varios tipos, descriptiva, numérica o gráfica. En cuanto a la descriptiva, nos habla que son breves aspectos al rasgo o tributo y si el observador no emite juicios personales, se evalúa el grado de logro de un procedimiento, actitud o producto que evalúa el proceso. Y en esta escala puede incorporarse la descripción de los extremos y un punto medio de todas las categorías. Ahora, vamos a ver la numérica. En la numérica nos dice, son valorar los indicadores mediante una serie ordenada, ¿sí? Por tal razón, nosotros si revisamos la parte de la tabla, nos marca aspectos a evaluar del 1 al 4 y luego nos pone participa de forma activa y entonces ahí podemos agregar que 1 es menor y 4 es mayor, ¿ok? Bien, ahora nos vamos con la gráfica. En el caso de la gráfica, como lo dice su nombre, establece una línea en continuo entre todas las características. El observador puede indicar puntos intermedios en su registro y las valoraciones se unen con una línea para formar la gráfica y es necesario organizar secuencialmente indicadores. Bien, así es como vas a encontrar la mayor parte de información en lo que corresponde a los contenidos en la plataforma, pero también vas a encontrar documentos que te van a ayudar a reforzar esta parte de conocimiento. Muy bien, hasta aquí estaríamos dándole mención a lo que son esta parte de las escalas y ahora vamos a entrar a lo que es la lista de control, corroboración o de cotejo. Muy bien, ¿qué es una lista de cotejo? Una lista de cotejo en la que nos permite describir y verificar la presencia o ausencia de elementos, características o atributos de un producto en un procedimiento de una conducta y nos proporciona información cualitativa. ¿Para qué podemos nosotros emplear, qué utilidad tiene y qué características se dan en una lista de cotejo? Bien, son las siguientes. Utilidad. Vamos a revisar. Sirve como mecanismo de revisión en aprendizajes obtenidos. Se puede utilizar para evaluar el concepto
de conocimientos de manera cuantitativa en función de los objetivos que se quiere cumplir, y su principal función es registrar si cada uno de estos aspectos ha sido alcanzado por el estudiante. Fíjense bien, en mi práctica docente yo realizo precisamente lo que son listas de cotejo con los muchachos, pero va a la par el trabajar lo que es los valores, ¿sí? Aquí ponemos en práctica el valor de la honestidad. Le das al chico la lista de cotejo. Por ejemplo, vamos a cotejar si se alcanzaron, se elaboraron todos los aprendizajes esperados, están desarrollados entre el portafolio de evidencias, entre la libreta, entre los laboratorios, y le marca la serie de aprendizajes. Quiero que sepas que sí es viable, porque el alumno, al decirle que va a vivir el valor de la honestidad, quiero que sea honesto en registrarme si realmente él hizo o no las actividades. Yo ya sé el nivel que él tiene, pero yo quiero que él viva el valor, ¿sí? Y eso me ha servido de mucho porque el alumno dice, no, sí es cierto, maestra, yo no le puedo echar mentiras. Ay, qué importante, ¿no? Qué importante que estemos trabajando esa parte, ¿sí? Entonces yo les comparto esta experiencia para que si ustedes la quieren llevar a la práctica, puedan hacerlo porque sí funciona. Ok, vamos a ver en qué se caracteriza una lista de cotejo. La lista de cotejo se caracteriza por ser un formato muy simple. En la mayoría de las listas de cotejo se cuentan con dos columnas, donde una es donde se describe cada uno de los aprendizajes esperados y en la otra se registra solamente si alcanzó o no así el trabajo, ¿sí? Si logró el aprendizaje. Es un recurso frío, honesto y viable. Ok, ahora vamos a ver las sugerencias para su elaboración. ¿Qué nos pueden sugerir aquí los autores? Los autores nos sugieren que hagamos un listado breve de requisitos, determinar una organización lógica, enunciar con claridad los indicadores, considerar un espacio para las observaciones y usar una escala dicotómica, sí o no, logrado o no, correcto o incorrecto, aceptable o no aceptable. Esos dos recursos son los únicos que puedes dar con esta escala dicotómica. Muy bien. Ahora, vámonos a la parte déjeme decirle, de ver ventajas y desventajas. Las ventajas, útil para la evaluación formativa. ¿Se puede considerar la participación del alumno en su construcción? Sí, ya lo dijimos ahorita. ¿Posibilita negociar, tomar conciencia de los requerimientos de la ejecución, elaboración y del comportamiento? Sí. Y permite analizar la actuación pedagógica y hacer reforzamientos o modificaciones. Era lo que les comentaba ahorita. Cómo es que mediante este tipo de aportación, el alumno puede obviamente tener, ¿sí?, esa parte de acceso, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a revisar. Entonces, vámonos a este espacio donde vamos a ver ahora las desventajas. Fíjense bien, solo verifica la existencia, pero no el nivel de logro. Pues eso sí es cierto, ¿sí? Pero precisa otros recursos de evaluación y presenta dos opciones de cada comportamiento, dificultad, de la dificultad, y aparte traducir la ejecución del estudiante en una puntuación. Bueno, lo que pasa es que la lista de cotejo es fría, es sí o no, lo alcanzó o no alcanzó. Ya tú después puedes trabajar otro tipo de recurso donde sí puedes saber qué tanto alcanzó el alumno, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a revisar lo que es una rúbrica. En la rúbrica, que es otro recurso también para trabajar, ¿verdad?, en las técnicas, vamos a revisar aquí que una rúbrica es una guía descriptora que evalúa cualitativamente el aprendizaje, el desempeño, el nivel de logro de competencia, y entonces esto permite que se dé el nivel, ahí sí, de logro del joven de cómo aprovechó, ¿sí? Cómo aprovechó.
cómo quiere elaborar su trabajo, qué calificación quiere alcanzar, ¿sí? Tenemos que darle un valor a ese rendimiento del alumno, ¿ok? Entonces nos permite que el alumno pueda identificar con claridad la relevancia de los contenidos y de los objetos de trabajo académico. Partimos, o más bien, sí, o sea, partimos a que no se lleve esa práctica de que es que tu trabajo me gustó, es que tu trabajo está bonito. No. Ahora las normas, en esta parte, verlo como una norma de operación, este recurso nos pide en el sistema educativo que seamos muy explícitos, ¿sí? Al darle a conocer al alumno, propiamente a la escuela y obviamente al padre de familia, sobre qué estoy evaluando a su hijo, ¿sí? Por esa razón han cambiado las formas de cómo contemplar esa parte de evaluación, sobre qué me estoy basando para evaluar al muchacho. Muy bien. Ahora, vamos a revisar, ¿verdad?, cómo el docente debe considerar en las siguientes primicias donde diseñe una rúbrica. Por ejemplo, ser coherente con los objetivos que se persiguen, que el instrumento debe estar acorde al nivel de desarrollo de los estudiantes y establecer niveles con términos claros. Eso es muy importante. Ahora, vamos a ver las ventajas y desventajas de este recurso, de la rúbrica. Bien, la ventaja: funciona como guía, documenta el desempeño, ayuda a identificar áreas de oportunidad, permite que los docentes mejoren la calidad de enseñanza, disminuye la subjetividad de la evaluación, lo que le comentaba ahorita, ¿verdad? Está bonito, te quedó bien, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que ahorita ya se fue reformando, se fue cambiando. Permite llevar a cabo la autoevaluación y la coevaluación, ¿sí? Aquí permite de que podamos autoevaluarnos y coevaluarnos, o sea, auto, yo, co, entre todos, ¿sí? Que nos puedan evaluar también mis compañeros. Bien, y las desventajas es que requiere mucho tiempo para su elaboración, o sea, el maestro tiene que dedicarle un espacio administrativo, ¿sí?, fuera del aula, para poder diseñar qué es lo que quiere, qué va a evaluar de dicho trabajo, si lo va a aplicar por medio de rúbrica. Siguiente, ¿es necesaria la capacitación docente para su diseño y uso? Sí, tenemos que orientar al docente en decirle cómo puede elaborar su rúbrica, en qué ejercicio sí aplica una rúbrica, por qué aplicar la rúbrica, ¿ok? Y se debe definir correctamente el conjunto de criterios graduados que permitan valorar el aprendizaje, así como los conocimientos y competencias, ¿ok? Eso es las desventajas de la rúbrica. Muy bien. Ahora, para seguir avanzando, ya que vimos las técnicas y que vimos los recursos, viene ahora la actividad de evaluación, ¿sí? Actividad que ya obviamente está disponible para quienes deseen obviamente llevarlo a cabo. Solamente les pido que tengan en vista todos los materiales anteriores, o sea, todo lo que acabamos de revisar ahorita en la sesión, y que también revisen lo que es la actividad número 2. Usted va a decir, a ver, maestra, nos está hablando de la parte evaluativa y de la parte de la actividad 2, ¿y qué pasó con el foro? Ok, ustedes van a tener un foro que va a estar disponible a partir del día 16 de octubre. Les pido que estén muy al pendiente para que también puedan ustedes participar y puedan ser evaluados, ¿ok? Vámonos entonces a darle descripción a la actividad número 2. ¿En qué va a consistir la actividad número 2, maestra Laura, que vamos a trabajar? Fíjate bien, te dice, diseña una actividad de aprendizaje y una lista de cotejo. Una actividad de aprendizaje y una lista de cotejo. Son dos cosas. Bien, dice, escoge de manera libre una materia con la que te sientas cómodo para trabajar en el diseño de la actividad y elige un tema a tratar. Después, diseña una actividad de aprendizaje que puedas evaluar con una lista de cotejo. ¿Se acuerdan ahorita de lo que les decía? Que al maestro hay que orientarlo a decirle en qué actividades sí puede aplicar una lista de cotejo y en cuáles no. Ok, a ti te va a tocar hacerlo, ¿sí? Bien, dice, la actividad a diseñar debe incluir el nombre de la actividad,
descripción, instrucciones y los criterios de evaluación que tomarás en cuenta al momento de evaluar. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para la elaboración de la lista de cotejo. Organiza y enuncia con claridad los indicadores. Se recomienda usar una escala dicotómica, sí, no, logrado, correctamente, incorrecto, aceptable o no aceptable. Y considerar un espacio para observaciones. Posteriormente deberás construir la lista de cotejo correspondiente a la actividad que diseñaste. ¿Ok? Utiliza el formato descargable, obviamente por ahí tú ya lo puedes consultar, y el documento debe de contener portada, introducción, y en el desarrollo, muy importante, ¿sí? Porque luego no quiero que venga la réplica y que, maestra, es que no anoté tal información y usted me calificó con me dio menor puntos de calificación. Los trabajos están diseñados por pedagogos profesionales, ya obviamente en el área educativa de educación superior, para poderle dar a usted este tipo de ejercicios, ¿sí? No crea que fue diseñado así como que, ay, se me antojó, ¿verdad? Aplicarle. No, 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 no. Su escuela está tan bien diseñada que da lo mejor para que ustedes estén capacitados y preparados para lo que se demanda profesionalmente. ¿Sí? Entonces, por esa razón, usted tiene que incluirme en sus trabajos tal y cual los puntos que se están solicitando. En este caso, materia seleccionada, nombre de la actividad, descripción de la actividad de aprendizaje, instrucciones de la actividad, criterios de la evaluación y lista de cotejo. Y como conclusión personal sobre tu aprendizaje. Quiero que me digas cuál fue tu experiencia de haber enfrentado esta parte de trabajo. ¿Ok? Y nota muy importante, dice, tu documento deberá contar con 6 cuartillas como mínimo, incluyendo desde la portada hasta la conclusión. Y deberás utilizar un lenguaje que pueda comprender el alumno al que va dirigida la actividad. ¿Sí? Ser lo más claro posible, tener un lenguaje, fíjense si lo van a dirigir, obviamente, estudiantes de secundaria o de preparatoria, que sea un lenguaje propio para ellos y que esté obviamente accesible a la lectura. ¿Ok? Muy bien. Recordemos que esta actividad ya tiene una valoración de un 12% de calificación sobre lo final. Entonces, yo te pido a ti que cumplamos en tiempo y en forma para que todo esto fluya y tengamos excelentes resultados. ¿Sí? ¿Qué te parece? Bien, pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, revisar que esta parte de trabajo pues se llevó a cabo y invitándote a que hagas un esfuerzo al estar presente en estas sesiones virtuales para que si existe alguna duda, pues obviamente las puedas preguntar, pero también tu universidad te ofrece la opción de que estés con nosotros, que obviamente nos puedas localizar y tienes el alcance por medio del correo electrónico. Entonces te lo confirmo por este espacio. Es laura.robles.umm.edu.mx, para que cualquier duda que tengas sobre el trabajo, hazme tus comentarios previos para que por favor los trabajos estén enriquecidos y estén bien armados para el momento que los subas no haya ninguna réplica en decirte mejora tu trabajo, trae errores y entonces lo hagamos en tiempo. ¿Qué te parece? Estoy a toda disposición para atenderte, así que si en algo se ofrece, por aquí andamos. Que tengas un excelente y buen fin de semana.